Que yo, gente, bienvenidos. Estamos en otra edición de Analizando y hoy tenemos de invitado al señor Maestro Cuy. ¿Qué ¿Cómo onda, está, gente? señor Gracias Maestro por Cuy? invitarme. No, pues nada, aquí encantado de poder convivir con ustedes. Sí, Muchas hasta que se gracias. nos hizo. Ya habíamos planeado esto semanas antes, no se había podido, pero ahora sí se alinearon los astros y qué bueno que podemos estar acá. Muchas gracias. A ti, No, a al ti. contrario, al contrario. Hoy nos toca analizar un video de algo bastante conocido. Pero está viendo hacia arriba, maestro Cuy. Ya, ok. Lo que vamos a analizar esta vez es el evento que sucedió en la radio de la Guerra de los Mundos. En ese fue algo que fue diferente, que de alguna manera nos dio la duda sobre los medios de comunicación masivos. A partir de ahí ya podemos no creerles, porque antes les creíamos en automático, a menos que tengas mejores datos, maestro. No, quiero reservarme lo que ya tengo pensado al respecto, pero sí, medio de comunicación siempre fue como autoridad. Hasta ese día, hasta donde yo entiendo, y causó histeria Exacto. masiva. Entonces vamos a poner un pequeño videito para los que no conocen esto, lo estoy tomando de la jornada, para que puedan saber de qué estamos hablando. Y de ahí ya nos descosemos en qué fue lo que fue ocurriendo. El legado de Orson Welles es indiscutible. Las escuelas y las críticas cinematográficas, así como los amantes de este arte, concuerdan que su obra Citizen Kane alberga las más variadas técnicas cinematográficas. Welles tenía tan solo 25 años durante la producción de Citizen Kane y ya era reconocido como uno de los directores teatrales y radiofónicos más ingeniosos y capaces. Asimismo, desde antes de incursionar en el cine, marcó un antes y después en la radio. A través de recursos fuera de regla transgredió las técnicas establecidas para contar historias. En este sentido, creaba atmósferas y mundos, su visión además de fresca, demostraba su amplio dominio de los recursos narrativos, los llevaba al plano de lo emotivo. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles demostró el poder de comunicación de la radio a través de la cadena Columbia Broadcasting System, CBS, ante el público estadounidense que escuchó por 40 minutos el relato de la invasión marciana La Guerra de los Mundos, novela escrita por H.G. Wells y publicada por primera vez en 1898, y la creatividad para producir un ambiente sonoro que provocó una reacción masiva a un suceso que no aconteció en la realidad. La narración de Orson Welles comenzó con las primeras líneas de la novela La Guerra de los Mundos, pero adaptada al año de 1938. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space. Yet across an immense ethereal Tiempo. Oye, güey, ¿sí se alcanza a leer? Porque veo que en los videos que Le voy a poner hacemos... subtítulos. Le voy a poner subtítulos. Ah, bueno. Va. minds that are to our minds as ours are to the beasts in the jungle. Intellects, vast, cool, and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes and slowly and surely drew their plans against us. Welles, con voz segura y fría, aseguró que aquel día, todas las personas comenzaron sus labores cotidianas sin inconvenientes. Orson Welles anunció una pausa para presentar obras musicales de Ramón Raquello y su orquesta. Realmente se trató de música emitida por la orquesta de la propia estación de radio. Sin embargo, el actor interrumpió el intervalo musical para asegurar que un científico de Chicago logró captar explosiones en Marte. Este fue el punto de quiebre en la emisión del programa de la Guerra de los Mundos. Welles reportó, a través de boletines informativos, los primeros ataques de los marcianos en New Jersey y luego en Nueva York. A pesar de que el director inició esta crónica con el siguiente mensaje, el falso ataque de los marcianos había comenzado en Nueva Jersey, el actor logró convencer al público de que lo narrado realmente estaba ocurriendo. Principalmente el uso de boletines.
La presentación de supuestos testigos de la invasión y una imitación al presidente Franklin Roosevelt en un imaginario mensaje a la nación fueron las claves para que el público terminara por asimilar la ficción como realidad. Ante ello, la sociedad cayó en desesperación. Las comisarías de policía se vieron superadas por el flujo de llamadas de emergencia, ya que muchos de los ciudadanos estadounidenses asumieron que la invasión extraterrestre realmente se trataba de una liderada por la Alemania nazi. La CBS tuvo que pedirle a Orson Welles intercalar un mensaje tranquilizador antes de terminar la emisión para evitar que la histeria social siguiera escalando a niveles inesperados. El programa, según la propia cadena CBS, era una emisión especial de Halloween con la intención de romper con la constante cobertura de los medios de comunicación a las tensiones en Europa provocadas por los nazis. Un año después Alemania invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que los hechos narrados jamás sucedieron, la destreza de Orson Welles demostró que la planeación acompañada de la imaginación, voces y efectos sonoros pueden convencer a las masas de un acontecimiento totalmente irracional y completamente fantástico hasta llegar a producir un pánico colectivo. Abrió los canales de discusión sobre los alcances de las narraciones y la suspensión de la incredulidad, acto en el que el espectador aparta de forma voluntaria el sentido crítico a la hora de juzgar el realismo de lo que está escuchando y viendo. La transmisión de la Guerra de los Mundos demostró este nivel de creación artística que sucumbió a la histeria colectiva. Bien, pues aquí pasan varias cosas, ¿no? Desde muchos ángulos se puede analizar este tema. Sí. Partiendo de que deja inconclusa una historia, ese va a ser uno de los ángulos desde donde lo quiero observar. Al dejar inconclusa una historia, dejas pautas al cerebro humano, porque al cerebro le gusta las cosas terminadas. Si encuentra algún hueco, lo va a rellenar con información que ya tenga a la mano. Mientras más a la mano la tengas, esa información, más te va a dar tu cerebro la indicación de que rellenes ese hueco. Es decir, mientras más se parezca esa información que ya tienes. Si no se parece, entonces vas a pensar un poquito más, vas a invertir un poquito de más cognición en analizar qué le hace falta. Bueno, el punto en esto es de que si dejas algo inconcluso, de hecho hasta hay experimentos que te comprueban que las personas pueden retener información más fácil si les hace falta concluirla. Te hace falta chile, tomate, cebolla y te faltan otras dos cosas. Pero una vez que ya cocinas, ya se te olvida esa información de lo que te hacía falta en ese momento. ¿Qué te hacía falta para hacer tu salsa? Chile, no me acuerdo. Está comprobado, esto por decirlo de alguna manera rápido, está comprobado que el cerebro retiene más de información así, es decir, le presta más atención a aquello que le hace falta ser terminado. Es un sesgo cognitivo. Eso correcto. Es un sesgo cognitivo, literalmente. Y lo estoy explicando así. Sí, lo estoy explicando así para que se entienda. Entonces, si le hace falta ser terminado, mi tarea es terminarlo. Si juegas de esa forma con el cerebro humano y le dejas las cosas inconclusas, de acuerdo a, que vaya acorde a lo que ya concibe, el cerebro se va a encargar de terminarlo, sea o no sea correlacional con la realidad, eso es irrelevante, pero lo va a terminar y de ahí ya derivan más pautas. Por ejemplo, si dejas un libro inconcluso de una literatura que le interesa a unas personas y a las otras no, a las personas que no les interesa, va a decir, qué mamada, ¿por qué no terminó el libro? Porque no tiene pensamientos correlacionales con esa historia, pero a las personas que medio sí les gusta ese tipo de literatura van a terminar esa historia y van a decir, qué libro tan más increíble, por lo que yo me imaginé de cómo terminaba, ¿sí? Pero entonces eso hizo que las personas terminaran la historia en su cabeza, que tenían tanta información tan fresca como la Alemania de aquel momento, la Alemania nazi, tenían guerras, tenían, ¿qué otra cosa? Pero tenían cosas a la mano que podían correlacionar con eso que estaba sucediendo y eso hizo que colectivamente pues terminaran una historia de forma tan ficticia. Le dieran razón a una historia, porque ocurrió todo eso mientras era la narración. Entonces le dieron forma a la historia con lo que sí sabían y que sí podían correlacionar. Y el efecto es el efecto Zeigarnik, que es, recordamos más las tareas incompletas que las completas. Maestro. Esa no lo conocía. No, sí, me tocará estar de acuerdo con ustedes y apuntar otra cosa. Hay una
teoría en antropología que a mí me gusta mucho, que se llama materialismo cultural. El materialismo cultural parte de la base de que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros pensamos y el cómo nosotros construimos nuestra cultura no es un accidente, es el resultado de las condiciones materiales en las que se mueven las personas. Entonces, tú tienes en este caso, por ejemplo, que la gente colectivamente recuerda cosas como el periodo de la colonización, la Inglaterra del siglo XIX apropiándose del mundo. Tienes por otro lado que se tiene también el recuerdo de estos mismos colonizadores llevando la desgracia a los pueblos colonizados. Se tiene también la noción de el enemigo externo que es un problema y es un problema a la existencia misma de nosotros. Y tenemos también muchos años de condicionamiento de todo lo que es Estado, suena formal y por lo tanto suena vigente. Entonces, tú tienes en este caso y en lo que sucedió con Orson Welles, que es, se da un comunicado por radio en el que se hace el amago de que también se da una conferencia de prensa de un presidente. Eso suena bastante oficial, y tienes a la vez todas estas cosas que ya están en la vida cotidiana de la gente. Lo que tenemos nosotros es el espejo inverso del recuerdo de la colonización y el espejo inverso del miedo a la era industrial. Es lo que yo puedo decir al respecto. Ahora, aquí hay que agregarle un pedacito. Se avisó que era una narración ficticia, pero cuando la gente prendió la radio, no escuchó eso, porque eso fue al inicio. Y todo lo demás ya lo hicieron como si fuera real, en tiempo real, la invasión. Y era un momento en el cual los medios de comunicación no mentían. O sea, podía haber propagandas de un lado a otro, pero intentaban como mantener cierta realidad, y todavía los libros era lo único que podía traer fantasía o ciencia ficción. No podía venir de otro lado. Y para ellos ver eso en la radio fue un shock, porque la radio no te ponía ese tipo de asuntos fuera de los horarios de las radionovelas. Y había horarios de radionovelas, y esto fue fuera de horario de radionovela. Ok, algo como eso podría acontecer en la actualidad. Yo creo que nos vacunó ese evento, y por eso ahora es muy fácil creer que todo es IA. ¿Tú crees? Creo. Estoy A ver, pensando. desarrolla. Es que el hecho de la IA, bueno, el hecho de que piensen que la mayoría de las cosas son IA es porque comenzó a entrar la IA de putazo, ¿sí? Y de pronto la gente ya no sabía y mucha gente fue engañada y después, te creíste, era IA. Y a partir de ahí, pues se fueron haciendo como más a la defensiva de lo que veían en Internet. Como lo del canguro, güey. Lo del canguro con el boleto. A mí me engañó eso. El boleto de avión. Como los de Es pastel o cosa. Ajá. Es En los de pastel Es o pastel o cosa. cosa nos entrenó de alguna manera, ¿eh? Ajá. Eso sí. Ya te entendí a dónde vas. O sea que fue, digamos, la primera pieza de dominó. Bueno, quizá no la primera, ¿no? Pero fue una pieza de dominó dentro de todo el... Fue la ¿Sí fue la primera? primera. ¿Tú crees que fue la primera? En la Guerra de los Mundos fue la primera vez que de manera masiva la gente creyó que algo que no estaba sucediendo sucedía, y entonces nos volvió más, no voy a poner escépticos, sino más cuestionadores a qué tan real son las cosas. Y viene el sesgo de autoridad de buscaron de ahora ya no le voy a creer a la radio si no es directamente de la voz de las autoridades. Y esto lo venimos trayendo a como, por ejemplo, cuando en nuestro país dicen algo, que el oficialismo está mal en algo, ya no se le cree en automático, a pesar de que te pongan evidencias, porque el sesgo de autoridad te hace creer en el oficialismo. Y lo podemos ver con cierto grupo de personas que tienen una afinidad a ciertos oficialismos. Sin importar el color del oficialismo, cualquier color del oficialismo.
Entonces, ¿tú crees que antes se le creía todo a los medios de comunicación, Justo a lo las dijo Cuy, autoridades? hace un ratito lo dijo, era una autoridad la radio, ¿o no? Eso. Sí, 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 sí. Yo estoy de acuerdo en que era una autoridad. Cuy. Pero Sí, decir que es ahorita, la primera pieza de dominó, que no sé cómo. Necesito pensarlo bien. no, sí, justo ahorita lo que se me viene a la mente también es que en ese momento también estamos nosotros entrando, terminando la modernidad y entrando al mundo de lo posmo, en donde no existe una verdad, sino que existen relatos. Entonces, a mí me parece que el que se cuestionara también masivamente el asunto de podemos ser engañados, la verdad que nos dicen no necesariamente es la verdad, son relatos, de hecho es solo una parte de un mecanismo que ya estaba andando, en donde estábamos nosotros poniendo en duda todas las verdades que se habían dado desde que empezó la revolución industrial. El cientifismo nos va a llevar a un mundo idílico en donde se van a resolver los problemas, que viva la democracia, la verdad es única y solo se puede acceder a Y, ella en- a través de la y ciencia. Y entra, lo y que entra decimos todo él, todos son relatos. y entra ¿Perdón? este nuevo humanismo, ¿no? Entra este nuevo humanismo que apela a los sentimientos donde tú construyes la realidad, pero a través de lo que tú sientes. Exactamente. Y además otra cosa, es una forma de entender la realidad que es militante y que además no trata de construir realidad. Dicho de otro modo, a partir de ahí la gente se entrena para cuestionar lo que se le dice que es la realidad, pero no se interesa en construir otra realidad en la que quepa todo mundo. No, eso no nos representa a las gordas, eso no nos representa a las racializadas, eso no nos representa a las mujeres, eso no nos representa a los trans. ¿Sí? Ya la realidad entonces no es global, sino que son relatos y pequeños discursos de nicho. Me parece que el asunto de hemos sido globalmente engañados, por ejemplo, en un programa de radio, es un poco de pronto la gota que derrama el vaso de un desencanto que ya venía de la construcción de la modernidad Pero y ahora, que desemboca en vamos a tirar a la mierda la modernidad y el día de hoy que somos posmodernos nos vamos a conectar con nuestro teléfono y vamos a hacer amarres de TikTok y vamos a rendirle culto a la Pachamama. pero ahora vamos a sumarle Entonces, algo, supuesto, vamos a sumarle esto. dime. En lugares como Rusia, que eran la URSS que ya eran la URSS en ese momento, o sea, lugares que no tuvieron ese evento traumático de la guerra de los mundos, lo pudo sostener más tiempo el creer una única realidad. Oh, tiene sentido. Pero aquí Aquí se le puede añadir cayeron, otra cosa. el muro de hierro cayó, la cortina de hierro cayó. Ajá. Se le puede añadir aquí otra cosa. Así como tú a lo que te ibas, Disruptive, de que actualmente quieren o prefieren, mejor dicho, construir su propia realidad de acuerdo a su fantasía y sus emociones son lo más importante. Al diablo la realidad, si yo siento así, pues entonces yo soy mujer, a pesar de que sea hombre, pero yo lo que siento, pues es lo que me gusta creer y si tú no estás de acuerdo, eres un no sé qué fóbico, ¿no? Pudiera ser también una pieza de dominó que haya avanzado en eso, porque yo prefiero no creerte para evitar la desilusión si es que me estás intentando La engañar. disonancia cognitiva, para Bueno, sí, evitar la ¿no? disonancia cognitiva, porque primero tengo que creerme a mí Si mismo me a través llego, de la intuición. ajá, ajá, porque eso significaría que, primero que nada, que soy un estúpido, o bueno, eso lo interpreta el mismo ser humano, que soy un estúpido. Segundo, me haría sentir muy triste el hecho de que, o desilusionado, o la disonancia cognitiva, si quieres llamarlo así, en algo más cognitivo que emocional, pero es algo que le desagrada el hecho de darse cuenta de que lo que creía no es real. Y si yo creo en lo que se me dé la gana, nunca voy a pasar por esa disonancia cognitiva. Y tocaste un tema padrísimo que le voy a pedir datos a Cuy.
Más o menos en esa época es cuando el fascismo estaba persiguiendo a Teodoro Adorno, ¿no? Y se No, honestamente no sé. bueno, es que creí que tal vez sabías esa parte, donde la escuela de No, Frankfurt empieza a desarrollar toda esta forma de manipulación masiva, donde, por ejemplo, una de las cosas que dice Teodoro Adorno es, si no puedes refutarlos, diles que ellos son los que están locos. Por eso viene lo de gordofóbico, bla, 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 fóbico, bla, 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 fóbico. Viene desde Italia fascista, donde él es el que explica eso, y curiosamente los que dicen que eres fascista están usando una idea fascista. No lo había pensado. Sí, no lo había pensado. Sí, usualmente parte de eso, ¿no? Casi siempre cuando utilizan esos términos se los puedes jugar en su contra. Si tú me dices que yo te discrimino y me alejas, me estás discriminando tú a mí. Tú también estás discriminando. Por eso me identifico como una persona hiperrealista. Entonces, si no me dejan estar apegado a la realidad, ellos son los fóbicos de los hiperrealistas. Sí, porque sí puede ser un gran pilar en esa construcción, porque, o bueno, ¿tú crees que antes de todos estos eventos la gente también tenía tanta inclinación hacia la fantasía? Yo digo que pues, sí. Sí, pero lo que pasa es que a mí me gusta mucho cómo lo explica Nietzsche en ese libro horrible que se llama Así habló Zaratustra. Es un libro escrito verdaderamente horrible, aburridísimo como nada más él, pero trae una cosa interesante que es el principio explicativo de toda la humanidad desde que salimos de las cavernas, siempre fue lo sobrenatural, es Dios. Sin embargo, a partir de la revolución industrial, el principio explicativo deja de ser Dios. Ese es el famoso matamos a Dios. Sin embargo, él dice una cosa, que es que el haber matado a Dios deja a la humanidad huérfana. Y la frase del libro que me parece maravillosa, aunque el libro en realidad no me haya gustado, es: dejamos nosotros la luz de la ciencia para arrojarnos a los brazos de los cuentos de nuestras abuelas. Esto implica que sí, durante mucho tiempo el eje rector pues era lo sobrenatural. Nos aventamos nosotros a un eje rector como más frío, en el que el ser humano no es el centro del universo, y planeta no nos gustó ser una hoja al viento y no nos gustó no ser el centro de la naturaleza. Entonces, regresamos nuevamente a los cuentos de nuestras abuelas para ponernos nuevamente en el centro de todo lo que le da sentido al mundo. Entonces yo me posiciono como gordo y por lo tanto hay una realidad explicada desde lo gordo. Yo me posiciono como racializado y doy una realidad explicada desde lo racializado. Volviendo un poco al asunto que nos atañe, yo pienso que es un síntoma de ese desmoronamiento, porque nosotros creemos en la autoridad, nosotros creemos en lo que nosotros podemos ver, nosotros creemos en lo tangible. Luego sucede el asunto de la guerra de los mundos, en el que se nota que la gente está dispuesta a pensar, a creer en lo ridículo, está dispuesta a creer en lo que no está viendo, y y a mí me parece que el éxito y la magia del fenómeno que nos atañe en esta noche tiene que ver con que es parte de ese resquebrajamiento de no nos gusta tanto el mundo de lo real, estamos mucho más dispuestos a regresar a los brazos de los cuentos de nuestras abuelas, como diría Nietzsche. Y como citaste a Nietzsche bien nos lo dijo varias veces: al humano no le importa la verdad, le importa sentirse cómodo. Eso le dije yo. ¿No? También Nietzsche mucho antes. Casualmente también Nietzsche. No, ahora, es bien bonito esto. El terremoto de Lisboa, como Dios nos mata, vemos que Dios no existe, entonces matamos a Dios y nos vamos al naturalismo.
Y este fue el salir del naturalismo. Y exactamente, salir del naturalismo y llegar a la posverdad. Hay un filósofo, seguramente ustedes lo conocen, ustedes son mucho más cultos que yo, un sujeto que se llama Zygmunt Bauman. Bauman me gusta mucho porque lo explica muy lindo. Ese vato dice que los sistemas de pensamiento que tiene la humanidad son moldeables. Entonces son rígidos en algún momento y luego dejan de tener forma, se vuelven líquidos y así líquidos les podemos nuevamente volver a dar forma para volver a solidificar. Y Son él breas. plantea que la modernidad no propiamente se acabó, sino que se volvió líquida. Y como se volvió líquida, ya no sabemos qué es la verdad. Ya, o sea, ya no tenemos en realidad seguridades de nada. Ya no sabemos qué es la verdad, ya no sabemos qué es lo justo, ya no sabemos qué es cuál realmente debería de ser la moral, o si hay una moral universal, y precisamente por eso en este momento estamos discutiendo qué es una mujer, en este momento de la historia, ¿no? Y ahí viene la ironía. Entonces, Sucede porque estamos hipercomunicados. Entonces, como queremos desde lo subjetivo llegar al objetivo, pero hay muchas subjetividades, que es lo intersubjetivo, cuando nos hipercomunicamos, y ahora puedes tú tener contacto con alguien de Corea y al mismo tiempo con alguien de Rusia y al mismo tiempo con alguien de Francia, y entonces ahora te das cuenta de que hay un infinito de morales conforme haya personas, o sea, no es infinito, pero casi. Entonces es donde ya no sabes dónde operar y te acabas resguardando en un grupo donde te sientas seguro. Si eres gordo, el de los gordos. Si eres neurodivergente, el de los neurodivergentes. Etc, etc, etc. exactamente, le tenemos horror a la modernidad líquida y buscamos alguna cosa que nos dé solidez. Ahí tienes. Me gustó mucho tu ejemplo. Ajá, entonces si tú le vendes a alguien necesitado de esta figura una idea que conecte con sus emociones y se la vas construyendo, porque todo esto fue construido, ¿no? La radio no es como que apareció un aparato que ya se escuchaba por medio de una bocina y las ondas, no, no, no. O sea, se construyó para que fuera una autoridad y te dijo una verdad las suficientes veces hasta que tú te habituaras a que solamente te iba a decir la verdad, hasta el momento en el que te clava en lo de la guerra de los mundos. Y entonces ya fue muy fácil, ni siquiera tenía la intención de hacerte creer que era real, pero fue muy fácil hacerte creer que era real porque ya todo estaba construido. Entonces, si tú agarras a alguien con esta necesidad de cubrirse, ya sea con realidad o fantasía, y tú llegas con fantasía, la persona lo va a agarrar. Exacto, es el fenómeno Bob Simpson, que compra el libro de ovnis y dice, si está en un libro, tiene que ser verdad. No, pero déjenme, les sumo algo. Yo tengo un dicho que es el secuestro de la letella. Como anarquista estoy en contra de él y liberal. Le llamo el secuestro de la letella desde el gobierno a que te dan licencias de quién puede decir qué, quién puede hacer qué profesión, pero aquí viene algo interesante. La radio se da mediante una concesión, que es el poder usar el espectro electromagnético que lo otorga el gobierno. Por lo tanto, viene desde ahí un secuestro de la verdad develada. Eso es la letella, para los que no sepan, la letella es la verdad develada. Entonces, los gobiernos usualmente secuestran la letella y licencian quién puede hablar de ella para que no todos puedan hablar. Justamente lo está haciendo China ahorita al decir, no puedes hablar de medicina si no eres médico. Ok, las universidades son los que te dan la licencia de médico, pero ¿quién les deja a las universidades dar la licencia de médico? El gobierno. Entonces, ¿quién secuestra la verdad develada? El gobierno. Y viene de ahí mismo. La letella estaba secuestrada en la radio porque es una concesión el poder tener la radio y por eso le crees por la figura de autoridad. No lo había pensado, güey. Sí, por eso es anarquista este güey. Sí. No lo había pensado. Está buena, ¿no? Esa está buena. Sí, está buena, tampoco lo había pensado. Sí. Le estoy dando vueltas para ver en qué. Cuando lo dijiste, por eso fue que necesito decirlo. Sí, no lo había pensado. Pero entonces caemos en esto, ¿no? El humano tiende más a la búsqueda de emociones. De ahí
que el gobierno, a lo mejor intuitivamente, o los gobiernos, o las autoridades, si quieres llamarlo así, intuitivamente llegan a saber cómo funciona esta psicología del ser humano, en donde se lo voy construyendo, y después ya digo una mentira que se vende como verdad porque te la fui construyendo, mentira, No, fantasía, como no quieras lo hace el llamarle. gobierno, no lo hace el gobierno por Autoridades, no sé, un como plan, quieran no lo hace llamar. por un plan. Se da de manera Intuitivamente, por eso dije, accidental completamente porque la gente pide seguridad. Te voy a poner un ajá, ejemplo rápido. En Europa, para que tú puedas ser plomero, tienes que pasar una cantidad de certificaciones que en nuestros países hispanoamericanos son absurdas para nosotros pensar en esa idea, porque tienes que tener la seguridad de que ese plomero va a poder ser plomero y que va a dejarte bien el trabajo. Entonces, si llegara alguien que fuera hasta ingeniero y que supiera más de cómo conectar tubos para poder tener tu agua, gas, etc., no lo vas a dejar trabajar porque no tiene el secuestro de la letella, no tiene la licencia de ser plomero. Entonces viene desde una construcción más completa de me siento inseguro, necesito tener la certeza de que él puede hacer lo que yo necesito. El ejemplo ahorita con China, necesito tener la certeza, el pueblo chino, de alguna manera, que lo que me digan los que están hablando de esto realmente es real y realmente funciona. Gobierno, regúlalo. No es que el gobierno lo piense, sino es una exigencia del pueblo para que luego el gobierno haga eso y luego ya después se aprovechan porque ven que jala. ajá, ok, sí, pero lo que iba en todo esto, avanzaste en lo que quería decir. A lo que iba en todo esto es de que quiero ver que realmente funciona, pero ¿qué es que realmente funcione? Que haya un cambio en la realidad, que ahora haya un puente arriba de mi casa y que ya no me lleguen los rayos del sol, pero es necesario para que cruce la población de todo el pueblo y que me esté chingando a mí. Lo real es que se necesita ese puente ahí. ¿Realmente yo quiero ese puente ahí? ¿Realmente estoy dispuesto a sacrificarme por eso? ¿O realmente funciona? Significa que me haga sentir bien a mí. Le estás Nada pidiendo a más la a gente mí. hacer análisis de las bardas de Chesterton, hasta crees que lo van a hacer. Sí, no, es que esto es algo ya yéndonos más abajo del iceberg, es parte de lo que ayuda para que todo esto se manifieste, ¿no? Y que llegue a la conclusión del tema que teníamos, de que como el ser humano busca más las emociones que la realidad en sí misma o el bien social en general, busca el sentirse bien. Si el bien social me hace sentir bien, entonces busco bien social. Pero si el bien social no me gusta porque tiene que morir mi hijo para darles una cura a todos, al diablo todos, ¿no? Entonces buscan las emociones, buscan sentirse bien. Y por eso también lo que hablamos la otra vez, ¿no? Los discursos políticos parten de no decirte nada concreto, sino aventarte palabrería comodín, con puros juegos retóricos para que tú interpretes lo que te haga sentir bien y les des el voto. Estoy hablando Acabas de describir el de dilema del tranvía, cabe mencionar, pero de una manera diferente. Ajá. cuáles de Dice los niños sí, que de los 5 están niños y un amarrados. niño, y cuál escoges, y Sí, luego ya te empiezan a sí, poner, sí, sí. pero este otro es tu hijo, entonces otra vez por los de allá, Pero ¿qué es lo de, real? Va a llegar el punto en el que la persona se te va a hartar y va a decir, bueno, ya no, lo que me haga sentir bien. Y lo que me hace pero sentir bien es no tener esta conversación ahorita. yo le acabé diciendo, si vas a seguir así, tira un volado, güey, ya listo. Yo siempre digo, yo siempre le respondo, ¿a quién salvarías? A ta, 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 ta. ¿Por qué tengo que salvar a alguno? ¿Qué huevos? No, no ¿Qué opinas? salvaría a ninguno. Uy, A ver, yo les quiero compartir algo que es como de primero de antropología, de pronto ayuda un poquito a pensar en cómo se construyen los discursos y para qué sirven. Seguramente ustedes han escuchado, porque ahora las palabras los palabras de ciencias sociales ahora están en boca de todo mundo. La palabra estructura y estructural, es que es violencia estructural, es que es un problema estructural y demás, ¿sí? En antropología nosotros nos cuentan que la realidad está construida en 3 niveles. Primero son las cosas que tú ves, puedes tocar y que son los recursos. Es la infraestructura. Infra, lo que está debajo, ¿no? Luego, en un nivel más arriba, está la estructura. ¿Qué es la estructura? La estructura se refiere
a las instituciones que le dan sentido al ser humano. Son las instituciones con las que nosotros administramos a la infraestructura. La familia, la iglesia, las instituciones de gobierno y demás. Esa es la estructura, son las instituciones. Y luego tenemos una cosa más arriba, que es la superestructura. La superestructura se refiere a todas esas ideas que están, a falta de una mejor palabra, en el imaginario colectivo, que le dan la lógica de operación a las instituciones. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes en el imaginario colectivo cosas como reventarnos a nuestros propios compatriotas, está mal, y eso está en la superestructura. La estructura, ¿sí? Va a operar con ese sentido común, y eso se va a ver reflejado en cómo nosotros administramos a la infraestructura o los recursos. Entonces, si tú tienes en la superestructura cosas como los hombres son malos, las mujeres son buenas, y las mujeres son minoría y necesitan ser protegidas de los hombres malos, tú tienes esa idea en la superestructura, y eso va a bajar a la estructura, a cómo operan las instituciones. ¿Sí? Tenemos defensorías especializadas para mujeres, leyes de género y demás. Y ya que tienes eso en la estructura, lo que se baja pues a la infraestructura. ¿Cómo repartes las cosas materiales del mundo? Entonces, pues ahí tienes que el feminismo, por ejemplo, se vuelve negocio y demás. Entonces, lo que comentaban hace un momento a mí me parece muy interesante, porque es el secuestro de la verdad revelada. Me gustó mucho, yo no lo conocía el término, pero opera porque la administración de todo lo real en el mundo de esta antropología materialista, que es la que a mí me gusta, sirve para incidir en varias cosas. Entonces, durante mucho tiempo, la lógica de la guerra, por ejemplo, y la lógica de las revoluciones y demás, era: vamos a hacer un ejército, conquistamos la infraestructura, conquistamos la tierra y demás, y con eso vamos a tener control de la forma en la que nosotros administramos. Pero a partir de Gramsci y el día de hoy, con la idea de la posverdad y demás, ahora el método está justo al revés. Mandar un ejército es carísimo. Mejor opera en la superestructura, que es opera en el mundo de las ideas, y con eso tienes poder en la estructura, y eso al final se refleja en cómo se reparten los recursos, los pesos y los centavos. Entonces, esa verdad revelada secuestrada opera o se secuestra porque es la llave para manipular superestructura. Totalmente. El tema aquí es que cuando llegan con el psicólogo, estas personas, y les pones a definir, que es justo lo que hablábamos, ¿no? En la superestructura tenemos de que el hombre es malo por naturaleza, que puede parecer un ejemplo muy burdo, pero hay gente que sí lo cree, maldita sea. Pero el hombre es malo por... No, el hombre, y la mujer es buena por naturaleza. Ah, ok. O sea, la mujer es una santa, si te es infiel es por tu culpa, tú como vato, o sea, hay ideas que... Por aquí se me ocurrió así como así, dije, no mames, si hay gente que cree eso. Pero bueno, el hombre es malo, ¿va? Estamos en la superestructura. Desde ahí tiene su propia, me imagino que hay instituciones, no sé, personales, digamos, en la familia, a lo mejor un sistema familiar. No, te saltas un paso. Ya lo plantaste esa idea, ahora... Estoy hablando de lo de Maestro Cuy. Sí, la parte de acá abajo exige la estructura institucional. Como plantaste la idea, ¿En qué me equivoqué? Es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. O sea, de la superestructura vas bajando. Vas bajando a la... Y luego sube. O sea, de acá se va hasta abajo y se construye lo de en medio. Déjame terminar mi punto. Ok, baja al sistema familiar, y de ahí ya de pronto se ve reflejado de que, no sé, el hombre tiene que trabajar, y aunque llegue cansado, pues tiene que ayudar en la casa, y ahí comienzas a ver cómo se ve reflejado, y las mujeres, pues, todo bien, no pasa nada, ayúdale.
Cuando llegan al psicólogo, porque tienen problemas familiares, porque tienen, no sé, violencia intrafamiliar, porque tienen, no sé, pedos así. Mi hija no me hace caso. Se les pone a definir lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo a una definición operacional. Porque yo ya tengo en mi cosmovisión de que, bueno, en la superestructura, tengo el hombre es bueno y la mujer es, perdón, el hombre es malo y la mujer es buena. Ahora agarro estos dos conceptos y te pongo a definirlos. Se hacen bolas, no saben. ¿Vieras la cantidad de gente que no sabe qué es el bien y qué es el mal cuando llegan al psicólogo? Pero ¿por qué es bueno? Y luego hay muchas contradicciones. ¿Pero por qué es bueno? No, pues porque es sano. ¿Qué es sano? No, pues te hace bien. ¿Qué es el bien? Ya No, se volvió cíclico. ajá, exactamente. Entonces, por eso los llevas a una definición operacional, cómo opera en el mundo. Entonces, los bajas hasta la infraestructura, cómo opera, cómo te das cuenta que amor es amor. No, pues cuando hay reciprocidad, o sea, que cuando alguien hace algo por ti, no es que alguien, bueno, eso es reciprocidad, cuando alguien hace algo por ti, equivalente a lo que tú haces por él. Entonces, tu amor depende de lo que hacen por ti. No, es que le estás cambiando. Sí, así, eso es lo que me estás diciendo. Entonces, ¿qué es para ti ser equitativo? ¿Qué es? No, pero es que es cuando tú das amor y recibes amor. No saben, se van en términos vagos, en términos comodines que significan un montón de cosas y cuando los quieres llevar hasta abajo para que le ayude a hacer una, fíjate que no lo había visto así, a hacer un análisis de toda su infraestructura, bueno, estructura en general, que se puede llamar estructura, ¿no? O construcción, ¿cómo le llamarías? Para que puedan hacer un análisis completo, no pueden, no pueden porque no saben de dónde vienen sus ideas, por qué son así y simplemente se van con lo comodín, lo que les hace sentir bien. Y esta palabra significa lo que se me dé la gana, lo que me haga sentir bien a como me levante hoy. Y de acuerdo Diría así yo te Rosarín, voy a ¿por qué contar crees a en lo ti. que crees? ¿Mande? Diría Rosarín, ¿por qué crees en lo que crees? Yo, Es que te ayuda. sobre este punto que mencionas, yo la verdad es que creo que ahorraría mucha discusión si se leyera la genealogía de la moral de Nietzsche. Claro, no soy nietzscheano, pero retrata muy bien una realidad que se maneja mucho en antropología. En antropología, nosotros estamos muy conscientes de que no hay una moral universal. No existe nada como una moral universal, por lo tanto, el bien y el mal dependen de cosas muy circunstanciales. Nietzsche lo resume perfecto, ese vato dice, no te hagas bolas, la bondad y la maldad dependen de lo que es útil y de lo que no es útil. Se acabó. ¿Sí? Y yo te lo pondré un Entonces, poquito diferente, ejemplo de para lo que la te es gente cómodo. que nos está oyendo, Pero es un espérate, ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el tabú del cerdo y el tabú de la vaca, el cerdo en Medio Oriente y la vaca en la India. ¿Por qué es malo y es pecado andar criando cerdos en Medio Oriente? Pues es muy fácil, porque si tú eres una tribu seminómada que vive en el semidesierto, tener a un animal que no pasta, que no suda y que requiere agua hasta para termorregularse es la peor de las ideas. Y del mismo modo, si tú vives en la India con la densidad poblacional más grande del mundo y tú tienes a un animal que se come el pasto que tú no te puedes comer, que te da fuerza de trabajo, que su excremento lo puedes convertir en abono y lo puedes convertir en combustible, pues no mames, es la peor idea del mundo convertirla en una hamburguesa. Entonces, es pecado maltratar a las vacas. La bondad y la maldad dependen de condiciones materiales muy concretas, por eso varían alrededor del mundo, porque todos vivimos en condiciones materiales distintas, pero tiene que ver con lo que es útil y con lo que no es útil. Entonces, la manipulación de masas, ¿es buena o es mala? Es útil, ya Es está. útil. Depende en dónde estás. Es Bueno, útil. pero es útil, digamos, si yo quiero comerme una hamburguesa y manipulo a masas para que me la traigan, fue útil para mí, entonces fue bueno para mí. A lo Y mejor para todo ellos no tanto. esto lo estamos viendo por un evento bastante interesante de cómo algo nos hizo caer en duda
de lo que nos dicen y si es un dominó enorme o bien un efecto de bola de nieve. Sí, ya sabíamos que iba a pasar eso, por eso agarramos un video de 5 minutos, ¿no? Ya sabemos que se va a ir para allá. Sí, no, pero analizar quería todos los recordar de qué ángulos. estábamos, para que recordáramos en qué estábamos, porque no Ahora, perdí Sí, mi no, definición, mi definición del todo, bien y el todo. mal, no, todo esto, pues, es parte de. O sea, que por eso te dije que salga, cosas que a lo mejor se nos van ocurriendo que tienen obviamente medianamente que ver, ayuda para cultivarnos. Pero bueno, mi definición del bien y el mal, yo la defino como que también parte de algo parecido a lo que tú dices, pero es mientras más, que yo lo llevo más al humano, ¿no? Mientras más haces por los demás, mientras más ves por los demás, más buena persona eres. Mientras más ves por ti, más mala persona eres. A A la gente menos, no le gusta que veas por ti. a Mientras menos, más vas viendo, hay una línea, ¿no? Una recta, mientras más te vas inclinando a ver por ti, más mala persona eres. A mí a me hace menos sentir que tengas bien mucha tener influencia. un abrigo de la piel de esa persona. No, pero a menos que tengas mucha influencia. Si tienes mucha influencia, entonces ya no eres mala persona si solo ves por ti. Porque ahora los demás quieren que tú veas por ti. No, y porque ahí además, entra y mi... hay otra cosa además, ver por los demás es en realidad un lujito que nos damos cuando las cosas son más o menos predecibles y demás. O sea, Sí. yo he escuchado lives tuyos, la mente. A ti te gusta mucho, te gusta mucho hablar del comportamiento animal. Entonces, para ti no te va a ser extraño. Tú le das mucha fruta de la codiciada, uvas, por ejemplo, a chimpancés y le das solo a uno y a los otros no les das, el que recibe uvas sabe que si los otros saben que tiene uvas y no comparte, lo van a machacar, ¿sí? Entonces, es un modo de supervivencia, no es que tú seas Exacto. desinteresado, es que es un modo de supervivencia porque sabes que si no cooperas, te van a excluir, te van a hacer a un lado o incluso te van a machacar, como en el caso de los chimpancés. Y lo otro es, ¿cómo explicas entonces que en condiciones muy difíciles, como lo es, por ejemplo, en zonas de guerra y demás, todas esas uniones de solidaridad que hay entre las personas, entre familias y demás, mira, se derrumban de volada, porque es un lujito que nosotros nos damos, ser buenas personas es un lujito que nosotros nos damos cuando tenemos ciertas certezas. Cuando dejamos de tener ciertas certezas, la civilización se desmorona así. Ajá. Y hay Les una voy a decir, sinergia. dale, dale, Bueno, dale, dale, hay una dale. sinergia que ahí entra lo que yo digo sobre el poder y que nunca he escuchado a alguien que lo diga, ¿eh? Creo que la voy a patentar, el poder y la debilidad y cómo operan en el mundo con la calidad y la responsabilidad. Ahí entra, tú lo has visto, Cuy, más o menos como que ya me has escuchado decirlo, creo. Ok, hay una sinergia entre vamos otra vez al mono que tiene la uva o el racimo de uvas. Entonces va y no tuvieron los demás que ir a buscarlo. ¿Qué estás comiendo? El vato va y se acerca y comparte y dice, a ver, te voy a dar una uva a ti, una uva a ti. No, tú te portaste bien, de acuerdo a lo que nos es útil, en sus propios criterios, te voy a dar dos Ajá. a ti, pum, pum, pum. Entonces, ¿qué van a hacer los demás? En lugar de lincharlo, lo van a ver como líder, porque él consigue Sí, uvas, siempre lo que sí. dice Disruptive. Él consigue uvas, entonces yo quiero que le vaya bien a él. Como consigue uvas, quiero que nos comparta. No sé qué está haciendo, pero él consigue uvas y nos trae a nosotros. Entonces él vuelve a conseguir uvas y vuelven a buscar. Entonces ahí entra el poder, la debilidad del otro que no puede, como no sabe o no quiere conseguir uvas por sí mismo. Entonces sigue al que consigue uvas y entra la caridad del otro que necesita hasta cierto punto tener caridad del que tiene poder para que no se le volteen las cosas. Entonces, si dejara de tener esa caridad, se le voltearía. Por eso el poder conlleva responsabilidad forzosamente. Si no, no te va a dar tener poder, no vas a poder tener poder. Si no hay algo de caridad, al menos en lo que haces. Y la debilidad demanda caridad. Ese es el juego que hago con los términos.
Bueno, ya Y casi fíjate llegamos qué buen a- ejemplo pusiste. Vamos Qué a buen dejar ejemplo hablar pusiste. a Disruptive, pero traigo algunos ejemplos al respecto. Perdón, Disruptive. Sí, no te Es que veo que preocupes. casi no hablo. Lo que quiero decir es, ya llevamos un rato, vamos a ir cerrando para que no sea súper extenso y sí lo pueda ver la gente. Y si quieren, pues seguimos hablando ya sin la grabación, eso no es problema. Y los que quieran ver ese tipo de conversaciones, métanse a las suscripciones. Ahora, les quiero dejar una frase y luego cerramos, cada quien. Yo cierro el último ya que pues, acá ando como el host. Ya que se había emocionado el Cuy. Sí, perdón, pero puede ser dar los ejemplos en el cierre. Vale, hay una frase que viene de mi serie de ciencia ficción favorita, que es: quítale al humano el agua corriente, sus 3 comidas al día y sus 8 horas de sueño, y prepárate a ver al peor animal que has visto en tu vida. Y cuando digo peor, es el que más fácil va a poder deshacer la vida de otro ser vivo. En la frase de Star Trek lo dicen: quítale la ducha sónica, quítale el sueño y quítale el replicador, que es de donde sacas la comida, y eso es lo que sucede. Lo adapté a la vida real. Sí. No, también con eso, suena mejor. Suena menos funable. Suena que no te bajan el video si dices lo de Star Trek. Va. Entonces, a ver, Cuy. Bueno, ya cierre y lo que les iba a contar. Sobre lo que comentaba la mente, figúrate que hay casos de culturas muy estudiadas en antropología que apuntalan lo que tú comentas. No sé si han oído hablar del Big Man y si han oído hablar del potlatch. Así súper rápido, el Big Man. Son sujetos en África que se ponen a cultivar un bulbo que se llama ñame, que es como una papa, ¿sí? Entonces, la idea es que el que más ñamés puede darle a la población es el líder. Entonces, lo que hace la persona que quiere ser el líder, porque pues obviamente tiene ventaja ser el líder, como casarte con la morra que quieres, tener la casa en el lugar central del pueblo, que es el más protegido y demás, lo que hace él es cultivar ñamés. Y pone a sus amigos también a cultivar ñamés. Y luego organizan una fiesta en la que todos comen ñamés, menos la persona menos la persona que quiere ser jefe, porque no se va a comer sus propios ñamés, que son para repartir. Pero como hay competencia por ser el jefe, tienes a otro vato con sus amigos también cultivando ñamés y regalándolos, y tienes a otro vato también cultivando ñamés y regalándolos. Y a la población pues, le beneficia eso, porque tienen fiesta todas las semanas y todo el mundo está gordito. ¿Sí? Entonces, tienes toda la razón, es ser caritativo, pero al mismo tiempo, la caridad por competencia es lo que es una de las economías más antiguas que nosotros conocemos. También está el potlatch. El potlatch es una festividad de unos indígenas canadienses, y la idea es esta: yo soy el jefe del clan de la vaca y la mente es el jefe del clan de la serpiente. Y todos nosotros hacemos hacemos nuestras cosas, cultivamos nuestro maíz, tenemos textiles y demás. Y una vez al año nos reunimos el jefe del clan de la serpiente y el jefe del clan de la vaca. Y yo le digo a ese vato: a ver, ¿cómo te fue? Uy, cultivaste bien poquito, mano. Ten, pinche jodido, ahí te van 2 toneladas de maíz, ¿sí? Uy, también ni hiciste nada de textiles. Ahí te van 50 mantas de algodón, pinche jodido, ¿no? Entonces esto le sirve al jefe del clan de la serpiente, se tiene que comer la humillación, pero su gente no se muere de hambre y de frío. Y el próximo año que al clan de la vaca le vaya mal, entonces este vato, el del clan de la serpiente, se va a vengar. Y en el siguiente potlatch, él me va a decir: ¿qué pasó? Pinche jodido, güey, tu gente se está muriendo de frío, güey. Ahí te va, güey, para que te alivianes unas mantas de algodón. Y entonces, esa caridad, pero esa caridad competitiva, nos ayuda a todos. O sea, no es nada más que uno esté dando y que otro esté recibiendo, eso cae mal. Es ser caritativo,
pero sé caritativo competitivamente. Desde que salimos de las cavernas, nosotros funcionamos así. Y ya para cerrar, ya me extendí mucho, pues nada más pues agradecerles el espacio y acuérdense, ¿sí? El día de hoy nosotros vivimos en la posmodernidad. Hay mucha gente que nos quiere decir que no hay realidad y nos va a vender una realidad alternativa que le va a funcionar para hacer operar sistemas a como ellos tienen pensado. Les mando un abrazo, muchísimas gracias. Gracias. Sí. A ver, Vente. esto que menciona Cuy está muy interesante porque ahí de las cavernas y de lo que comentaba, te vas a la actualidad y llegas al mercado actual como lo conocemos. Por eso la tecnología ha avanzado al nivel, por la explicación que dio Cuy, ¿no? Ha avanzado al nivel porque todos quieren ser el líder en ventas, porque tienen esa competitividad. Entonces ya tienes, no sé, videojuegos, televisiones con un montón de resolución, tienes el celular cada vez más funcional, tienes un montón, pero así a montones de tecnología en todas las áreas que se te ocurran, porque compiten por ser el más chingón y porque no les digan jodidos, si quieres verlo de esa forma. Entonces está muy interesante cómo todo también regresa al mismo punto, porque dentro de la radio estaban también intentando venderte una historia de terror. Estaban intentando vender una historia por medio de la radio, donde querían que les sintonizaras y querían hacerlo lo mejor posible. Salió de una forma en la que no se estaban preparados, o a lo mejor no lo planificaron, pero sucedió. Y así suceden muchas cosas en la sociedad, como dice Disruptive, donde ni siquiera lo planificas, pero se da. Y tú crees que o es por Dios, o es porque es el destino, y infinidad de cosas que te hagan sentir bien. Pero si comienzas a darte cuenta y a observar y primero aceptar de que incluso a ti mismo no te interesa la realidad per se, sino tus emociones y que eres otro primatito más colocado ahí que no tiene toda la relevancia y comienzas a observarte a ti mismo y al medio, primero no vas a caer tan fácil en este tipo de cosas. Mientras tú digas, no, yo no caigo porque yo soy diferente, yo soy muy listo, yo soy tal, 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 ahí la cagaste. Tú tienes que considerarte como uno más del montón porque lo eres. Segundo, observar a los demás como los animalitos que son y de esa forma te vas a dar cuenta de un montón de cosas. No vas a caer en estos jueguitos e incluso puedes utilizarlos a tu favor a nivel micro si quieres, a niveles de interacciones personales, te puedes dar el lujo de aplicarlo. Y pues nada, ¿no? O sea, te hace sentir hasta cierto punto más libre. Síganme. Ahora, sí, y eso que dices va de acuerdo a las leyes de la estupidez, las leyes universales de la estupidez humana de Carlo María Chipola. Primero que nada, si crees que no eres estúpido, nunca vas a calcular bien el número de estúpidos. Ese es un guiño que hace Chipola desde mi punto de vista en la primera ley de la estupidez, que es nunca vas a poder calcular el número exacto de estúpidos porque siempre va a haber más, porque nunca te consideras estúpido. Si dices todos somos estúpidos, no todos son, todos somos estúpidos, le vas a atinar. La única forma de atinarle. Y a eso le podemos sumar esta parte de cuando decimos, no, es que seguramente lo están planeando, hay que usar la navaja de Handlon con la parte de las leyes de Chipola, que es no le atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado mediante la estupidez. ¿Qué es lo que sucede? La estupidez del pueblo le exige al gobierno y el gobierno ya puede ser malo. ¿Ok? Eso sería un extra. Y la razón por la que la competencia funciona la acabamos de ver y explicaron muy bien estas dos personas, donde la competencia nos hace avanzar más y siempre vamos a intentar ser caritativos con quienes nos podamos reconocer. Y lo que dijo Cuy, es muy horrible cuando te obligan a ser caritativo. Y por eso, como una persona ANCAP, veo los impuestos como algo negativo. Yo sé que él es de izquierda, yo no, entonces nada más lo dije para molestar un poquito. Puedes cerrar esa última parte para que no se quede así, ¿eh? Bueno, ahora sabes por qué te sientes obligado a darle regalo de Navidad a la persona que te cae mal. Igualito que en el potlatch.
Sí, y sí, ¿eh? ¿O por qué ahí ves a la mamá limpiando enojadísima? ¿Y por qué estás limpiando con tanta injundia? Es que viene tu tía. ¿Pero por qué estás enojada si viene a visitar? Pues es que viene, ¿y para qué viene? ¿Qué? ¿Tú no me dices que no Quiero venga? humillar. Y ya. Es el podcast. Sí, sí, sí. Fue un placer Mi tenerlo. casa es más limpia. Mi jardín es más verde, mi perro es más bonito. Ajá, para que vea que su casa, ajá, para que vea que mi casa es mejor, es más bonita, más educados, mis hijos se Por visten eso el mejor, les doy comunismo de no comer funciona y mejor. es antinatural. Por eso el comunismo no funciona y es antinatural. Te sirvo en la vajilla fina, sí, a huevo, eso es eso. Ajá, saquen los vasos nuevos de hace 20 años. Sí. Los de vidrio con uranio, los de vidrio con uranio. Sí, sí, sí. Los del mole, ¿no? Dale, pues, cuídense Un placer mucho, un gusto tenerlos. tenerte con nosotros. No, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.